Seguimos adelante y estamos aquí una semana más para hablar de Temps Drets, el espacio donde ya sabes que el derecho analiza sin rodeos y sin consignas pues toda la actualidad. Hoy abordamos un asunto que sin lugar a dudas ha sacudido los cimientos del orden internacional, y es que, como sabes, Estados Unidos ha lanzado una operación militar en territorio venezolano. Ha detenido a su presidente, a Nicolás Maduro, y lo ha trasladado a una cárcel de Nueva York. Pero la pregunta no es política, la pregunta que nosotros nos hacemos es jurídica, y es lo de: ¿puede un Estado entrar en otro país, capturar a su jefe de Estado y juzgarlo como si no hubiera ocurrido nada? Porque si la respuesta es sí, entonces el derecho internacional, tal y como lo conocemos, pues obviamente deja de existir. Para analizar esta situación con el rigor debido nos acompañan, como cada semana, Pablo Ferrer y Salva Ferrer, abogados del despacho de Ferrer Millet Abogados, y que son especialistas en análisis jurídico desde una perspectiva crítica, técnica y sin dobles discursos. Así es que con ellos vamos a responder a 6 preguntas clave en torno a esta cuestión. ¿Qué dice la Carta de la ONU? ¿Existe justificación legal? ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Y por qué este caso puede cambiar las reglas del juego mundial? Así es que, si os parece, empezamos y lo primero que hacemos es saludar a nuestros invitados. Salva, Pablo, muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carmen. Buenos días, feliz año a todos. Empezamos, Salva. ¿Por qué se afirma que Estados Unidos ha violado el derecho internacional? Vamos a ver, Carmen, en derecho internacional hay un principio estructural o básico que es la columna vertebral del derecho internacional, que es la prohibición del uso de la fuerza de un Estado o de un país frente a otra. Esto, como digo, es la columna vertebral del derecho internacional, y además no es un principio político, sino que es un principio jurídico, es una obligación jurídica. De hecho, la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2, establece que los Estados deben abstenerse de utilizar la fuerza para afectar o para agredir a otros Estados. Y eso es exactamente un poco lo que ha ocurrido aquí. Es decir, Estados Unidos, de forma unilateral, sin la autorización del Consejo de Naciones Unidas, sin que exista una previa declaración de guerra, sin consentimiento del propio Estado de Venezuela, pues ha utilizado la fuerza, ha atacado Venezuela y se ha llevado al que era su presidente. Cuestión distinta es si el presidente era ilegítimo, que yo entiendo, y en mi opinión era totalmente ilegítimo porque perdió las últimas elecciones. Cuestión distinta si ese presidente además era un dictador. Cuestión distinta, como lo era, cuestión distinta era si ese presidente además y su régimen atentaba a los derechos humanos, pero al final de la corrida lo que no se puede hacer es, para cambiar un régimen ilegítimo como era el de Maduro y para combatir a una dictadura, que se haga a través de ilegalidades, como ha sido la entrada por la fuerza en Venezuela, como digo, sin el respaldo del Consejo de Naciones Unidas, sin una previa declaración de guerra y sin que haya existido una previa autorización del propio Estado de Venezuela. Uh-huh. Esto nos lleva directamente a preguntar, Pablo, por Estados Unidos habla ahora mismo de defensa propia y de narcotráfico. ¿Estos argumentos pueden justificar la operación? Pues, Carmen, la verdad es que no, y conviene explicarlo porque además es uno de los argumentos más utilizados y por tanto también más manipulados. Si te parece, lo podemos hacer por separado para que quede más claro. Si hablamos de defensa legítima, vemos que en derecho internacional esta defensa legítima no puede ser en ningún caso estratégica, no puede ser una defensa legítima militar, por supuesto no puede ser militar. En derecho internacional se habla de defensa legítima cuando hay una amenaza real, cuando hay una amenaza inminente y sobre todo demostrable de ataque armado. Y no podemos decir que concurran estas circunstancias en el caso concreto, porque
no había indicios de que Venezuela fuese a atacar militarmente a Estados Unidos. No había una movilización de las tropas, no ha habido ningún tipo de ultimátum por parte de Venezuela y por tanto no ha existido una amenaza inminente. Después, si hablamos de que se tiene al presidente de Venezuela como un presunto narcotraficante, por mucho que se le estuviese investigando por estos delitos, esto no faculta o no permite o no convierte de manera automática un ataque militar, un ataque armado en una acción legítima y legal. Si bien es cierto que la lucha contra el narcotráfico es un asunto serio y que hay que atacar desde la raíz, no permite que la existencia del narcotráfico haga que dejemos de lado lo que es el derecho internacional, las normas de derecho internacional. Si este argumento se llegase a aceptar, pues al final lo que tendríamos que cualquier país estaría legitimado para invadir otro país simplemente alegando la existencia de delitos transnacionales. Y como tú decías, el derecho internacional dejaría de existir tal y como lo conocemos ahora. Lo que hay que tener en cuenta y lo que es claro es que el derecho internacional no te permite invadir otro país para derrocar el presidente por muy incómodo que sea, ni provocar un cambio un cambio político. Ante estas situaciones, con estos argumentos, Salva, ¿puede la ONU sancionar a Estados Unidos por esta actuación? Carmen, en teoría sí, por supuesto, porque hemos dicho que... La cuestión aquí no sería tanto si puede como si debe. Efectivamente. Como digo, en teoría sí que puede, lo que pasa que a la práctica no va a suceder. Hay que tener en cuenta que quien establece o quien impone las sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Claro, si tenemos en cuenta que Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que además tiene el derecho de veto, pues a la práctica este tipo de sanciones devienen inútiles o imposibles. Claro, esto es como un retorcer el sistema, porque el sistema está pensado para que el Consejo de Naciones Unidas, tome cartas en el asunto cuando hay algún tipo de agresión ilegítima o cuando hay algún tipo de conflicto entre dos o más países. Pero claro, si tenemos en cuenta que hay una serie de grandes potencias que son miembros permanentes, pensemos en Rusia, en Estados Unidos, en China, en Inglaterra, en Francia, y además tienen el derecho de veto, pues este derecho de veto se utiliza cuando son esas potencias las que realizan, mejor dicho, algún tipo de acción ilegal o ilegítima. Claro, esto lo que convierte es casi en inútil la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y bueno, a las pruebas me remito. Estamos viendo lo que ha sucedido con Rusia y su ataque ilegal contra Ucrania. Estamos viendo lo que sucede ahora en Venezuela. Y conforme está el panorama, pues podemos ver muchas más cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en Groenlandia. Entonces, como digo, sí que puede, en teoría, pero a la práctica no lo va a hacer. Pablo, ante esta situación, bueno, esto puede generar un precedente peligroso, ¿no? Sí, Carmen, si te parece puedo poner en contexto, porque al final el derecho internacional básicamente funciona por precedentes y por expectativas de cumplimiento de la norma. Cuando las expectativas de estos cumplimientos desaparecen, no nos queda un sistema ordenario, un sistema con orden, sino simplemente un equilibrio de fuerzas, e históricamente hablando esto es muy peligroso. Si una potencia entra en otro país y hace lo que ha hecho y no tiene ningún tipo de consecuencia real, se está dando un mensaje claro, que es que la soberanía nacional de otro Estado es opcional. Y además, muchos expertos están señalando que esto en el futuro se puede utilizar por otros países para llevar a cabo el mismo tipo de actuaciones. Se habla mucho también de China y Taiwán, no porque sea la misma situación, sino porque al final con lo de Estados Unidos se está normalizando una situación que es desde luego muy excepcional. Pero no solamente China y Taiwán, también podemos acordarnos o pensar tanto en Rusia con Ucrania como con el resto, como con sus amenazas expansionistas hacia el resto de Europa. Ante esta situación nos queda alguna cuestión pendiente, Salva. Por ejemplo, hemos visto que la acción no es conforme a derecho internacional, por lo tanto es una agresión y es una transgresión,
pero ahora mismo se está planteando, de hecho ha declarado ya Maduro ante la Corte estadounidense. ¿Es legal la detención y el juicio a Maduro en Estados Unidos? A ver, Carmen, esto no tiene una respuesta fácil, o si quieres lo decimos de otra manera. Tiene una doble respuesta. Desde el punto de vista del derecho internacional, no es legal. Y me explico. Si el poner a disposición judicial de un tribunal estadounidense que había procesado hace unos pocos años y había establecido cargos por narcotráfico y tenencia de armas y demás contra Nicolás Maduro se produce a través de una agresión ilegítima que no es acorde al derecho internacional, pues desde ese punto de vista del derecho internacional la detención es ilegal y por lo tanto esto afecta al futuro desarrollo de ese procedimiento. Es lo que se conoce, que además es una teoría establecida por el mismo sistema jurídico americano y que luego viene al resto de países de Europa, la teoría del árbol envenenado. Es decir, si tú ya inicias ab initio el procedimiento, es decir, la detención y puesta a disposición es ilegítima, es ilegal, eso contamina todo el proceso. De hecho, Nicolás Maduro, según informaciones que se conocieron ayer, ha contratado a un abogado que formó parte del equipo de abogados que defendió a Assange, donde también se trató todo este asunto de las detenciones ilegales y demás. Eso desde el punto de vista del derecho internacional. Ahora, desde el punto de derecho penal interno de Estados Unidos, estadounidense, pues el procedimiento pudiera ser perfectamente legal. Es decir, el sistema norteamericano tiene una serie de garantías y desde ese punto de vista a Nicolás Maduro se le procesó, se le establecieron cargos y entonces por eso el gobierno estadounidense está, digamos, vendiendo esta intervención en Venezuela como una operación más policial que militar. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho penal interno, sí que sería posible que fuera legal. Pero la detención como tal, desde el punto de vista del derecho internacional, no lo es. Es decir, aquí va a depender de cómo uno lo quiera mirar. Pablo, para terminar, ¿estamos ante una doble vara de medir en el derecho internacional con este caso? Pues la verdad es que si tú escuchas a la gente, la verdad es que hay una percepción de doble vara de medir y además es muy fuerte y no surge de la nada. Las normas de derecho internacional son iguales para todos en teoría. Lo que sí que es cierto es que la aplicación de estas normas dependerá también del poder político, del poder militar, del poder económico, del Estado interesado o implicado en el asunto concreto. Esto no significa que el derecho internacional no exista. Lo que implica es que la eficacia está bastante erosionada desde el momento en el que los sistemas de control dependen de si es una gran potencia o no. Al final esto lo que nos deja no es solamente un problema jurídico, sino también un problema de legitimidad. Si la gente empieza a pensar que el sistema no es igual para todos, al final las partes más débiles, los estados más débiles en este caso, se cansarán, dejarán de confiar y un sistema jurídico internacional sin confianza es un sistema, al final es un sistema jurídico en crisis. En fin, que la cosa está bastante clara y complicada a la vez. Hoy hemos hablado de soberanía, de legalidad y de límites. La conclusión es incómoda, pero yo creo que a la vez necesaria. La detención de un presidente mediante una operación militar no es derecho, es poder, y cuando el poder sustituye a las normas, bueno, pues ya sabemos que el sistema se debilita. Gracias a Pablo y a Salva Ferrer del despacho de abogados Ferrer Millet Abogados. Saben nuestros oyentes que siempre pueden hacernos cualquier duda o consulta a través del correo electrónico info@ferrermillet.legal o en nuestro Picope en el 6612 79085. Y bueno, ahora nos despedimos hasta el próximo programa. Esto ha sido Tens Drets, porque ya sabes que conocer tus derechos también es defenderlos. Gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias, nos vemos.